Hola y sean bienvenidos aquí a este canal en donde nos dedicamos a hablar sobre todo tipo de series, y el día de hoy les vamos a presentar un análisis, un resumen y las opiniones generales y propias del último episodio de esta quinta temporada de Prison Break. Porque en efecto, como ya se los anticipábamos, como nadie quería que llegara pero por fin llegó, ha finalizado esta quinta temporada de Prison Break con tan solo 9 episodios. Y aquí por fin en este episodio vimos muchas conclusiones, vimos que se nos reveló por fin toda esa información, esas pequeñas como curiosidades que faltaban que nos dieran para poder terminar de entender todo lo que había ocurrido a lo largo de estos 7 años con Michael, y que por fin se nos aclararan tantas preguntas que aún teníamos. Así que vamos a platicar un poco qué es lo que vimos en este episodio. Si no has visto el episodio deberías ir a verlo porque aquí te vas a encontrar con spoilers. Al inicio del capítulo vemos que el capítulo inicia con lo que vimos en el último capítulo, pero desde otro ángulo, es decir, en el episodio anterior, al final del episodio veíamos pues estos disparos que sufrieron de Luca, que es el hijo de Buena Bruzzi, hacia Lincoln, y veíamos a Michael entrar a la casa de Sarah, bueno, a la casa de Jacob del Lago, en donde se encontraba el pequeño Mike y presuntamente Sarah, y veíamos que llegaba esta mujer y disparaba y veíamos sangre por ahí por la ventana. Así es como terminó el episodio anterior. Pues en este vemos que inicia en esa misma secuencia de escenas, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva, en donde vemos cómo está Jacob dentro de la casa hablando con el agente varón. Sarah está atada y pues Sarah diciéndole a Jacob que es un traidor, que la engañó todo este tiempo, que no lo ama, que jamás lo amó y pues todo esto. Jacob aferrado a que su amor era real, a que sí se quieren y que van a estar juntos nada más que Michael se muera. Y posteriormente de esto ya vemos claramente de quién era esa sangre que vimos salpicado en la ventana, y es precisamente algo que alguno de ustedes comentó en el video pasado. Muy bien ahí, por cierto. Bueno, no exactamente, pero lo que ocurrió es que el agente varón, como ya habíamos visto a lo largo de toda la temporada, se cuestionaba la verdadera fidelidad de los planes de Poseidón, si lo que estaban haciendo estaba bien o no, y si este Michael Kanilotis de verdad era un criminal que merecía morir, o a lo mejor no. Y vemos que cuando la mujer los tiene a punta de pistola a Michael y al pequeño Mike, que obviamente solo iba a asesinar a Michael, al pequeño Mike no, pues el agente varón la detiene y le dice que primero hay que entrevistarlo, hay que interrogarlo, hay que averiguar si de verdad él es un mal hombre, es alguien que merece morir, y en cuyo caso, si es tan malvado, ¿por qué no lo llevamos ante las autoridades y hacemos esto de la manera correcta? Vemos que la mujer está como dudosa, pero como que sigue con ese temor hacia Poseidón, y sin importar todo lo que le diga el varón de que podemos escapar, podemos desaparecer, yo puedo hacer lo posible, pues ella decide que no se puede escapar de Poseidón y termina asesinándolo. Bueno, le dispara y lo deja ya morir. Pero este pequeño diálogo permite que Michael y el pequeño Mike escapen de la casa. Sin embargo, no escapan los tres como tal, sino que el pequeño Mike se adelanta porque querían ponerlo a salvo, y en eso llega Poseidón y pues se lo lleva, ya que recuerden que para el pequeño Mike Poseidón no es Poseidón, es simplemente su nuevo papá. Algo curioso que también vimos en el episodio fue a Az y a T-Bag hablando, y aparentemente, aunque los dos son como una personalidad un poco volátil, ruda, pues rápidamente como que aceptaron la idea de tener un padre y de tener un hijo respectivamente, y ambos era como que iban entre jugando, platicando, bromeando, no sé, sobre cómo lidiar con esta nueva experiencia de tener un padre y tener un hijo. Y algo bastante genial era que los dos se sentían tan solos que los dos querían. T-Bag deseaba, o bueno, tal vez no sabía que lo deseaba, pero ahora que lo tenía le encantaba la idea de tener un hijo, y Az, a pesar de ser T-Bag, le gustaba que tuviera un padre. Porque si recuerdan, en ese episodio donde se reencuentra con Sucre, ahí es donde Az descubre que Michael se llama Michael, encuentran a Link y ven que Michael tiene un hermano, y luego se encuentran a Sucre y ven que es como su super mejor amigo, y Az se sentía como un poco apartado de esta pequeña familia. Incluso Lincoln le dice, ahora tú eres parte de la familia, pero pues Az aún se sentía como, pues yo no tengo a nadie. Y ahora, aún siendo T-Bag, pues le gustaba eso, tener un padre. Otra cosa que se nos reveló es por qué Michael iba tan seguido al zoológico. Recuerden que cuando tenía esos flashbacks, esos recuerdos de qué era lo que hacía durante estos 7 años antes de estar encarcelado en Yemen, siempre iba a un zoológico, siempre iba al mismo zoológico, y nadie supo por qué. Inclusive Poseidón sabía que iba al zoológico, pero no sabía la razón. También se nos dio la explicación de a quién le envió esa foto Michael. Aparentemente Michael se la envió tal cual a ese Elvis, porque el propósito de esa fotografía era precisamente que Poseidón la interceptara. Recordemos que Michael siempre hace planes a largo plazo que parecen no tener una conexión, pero al final todo se termina conectando y tiene perfecto sentido, porque la información que estaba en esas manos tatuadas en la parte de enfrente era un código. ¿Qué es lo que decía ese código? Era algo como que no interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Esto debido a que Michael sabía que Poseidón tarde o temprano
iría al zoológico creyendo que ahí está escondiendo algo importante Michael, porque después de hacer una llamada entre Michael y Poseidón, pues Poseidón rastreó la ubicación de ese celular que usó Michael y veía que se dirigía posiblemente al zoológico, y pues Poseidón recordó que Michael durante años estuvo yendo al zoológico, así que creyó que ahí tenía pues parte de sus planes o su arma secreta o lo que sea. Pero realmente, como Poseidón conocía también a Michael, conocía cómo son sus planes de tatuarse todo en las manos, es decir, entendía más o menos la mente de Michael lo que tuvo que hacer es crear un plan falso, crear como dos planes, uno para Poseidón para que él lo creyera y el plan que de verdad él estaba creando, ya que cuando Poseidón llega al zoológico pues se dan cuenta, debido a descifrar ese código de las manos de la fotografía que Michael envió, que no era absolutamente nada. Michael estuvo por años yendo al zoológico con el único propósito de que Poseidón sospechara de él. Sencillamente era una forma de hacer que Poseidón saliera de su guarida. El plan era hacerlo salir de ahí para Michael poder entrar ahí. ¿Y cómo iba a entrar? Si vimos en el episodio pasado que era con reconocimiento facial, pues Michael se la ingenió al puro estilo de Michael, básicamente tatuándose el rostro de Poseidón en sus manos, pero no en la palma abierta, sino en la parte posterior. Recordemos que la fotografía que Michael envió fue así, pero jamás mostró qué es lo que tenía detrás. Todos creímos que la información importante estaba al frente, pero realmente estaba en la parte de atrás. Y cuando Michael juntaba sus manos de esta manera, pues aquí se veía la cara de Poseidón, de Jacob, y así pudo entrar a la guarida de Jacob. Eso realmente no me lo esperaba, pero bueno, fue bastante interesante. Y también se nos dio un poco más de explicación a esa carta que le envió Michael a T-Bag, porque por fin quedó pues totalmente confirmado. Admito que yo tenía ciertas dudas respecto a esto, pero ya no hay ninguna, me equivoqué, de que Michael sí fue quien contactó a T-Bag en un primer momento, sí fue él quien le envió la mano, y pues el que le estuvo pidiendo que hiciera cosas, que contactara a Lincoln y todo esto. Y en esa carta que T-Bag recibió de parte de Michael, decía que para que a cambio de su mano, el precio era que se debía derramar sangre y una vida debía ser tomada. Aquí creo que todos lo interpretamos como parte de la misma acción. Tomas una vida y pues se derrama sangre, pero realmente no, porque si recordamos el episodio pasado, cuando se dirige a ese lago en medio de Chicago, me parece, encuentra debajo de una boya un frasco con sangre, y creo que todos nos quedamos muy desconcertados de ¿qué es eso? ¿O para qué? ¿O por qué? Pues no era ni más ni menos que evidencia del asesinato de Jacob hacia el presidente de la CIA. Recordemos que desde como el primero o segundo episodio, cuando Kellerman le muestra a Sarah esa serie de fotografías en donde Michael aparentemente está asesinando al director de la CIA, posteriormente vimos que realmente fue Jacob quien lo asesinó. Michael se llevó el cuerpo, pero pues Jacob hizo parecer que fue Michael quien asesinó al director de la CIA. En esos flashbacks vimos que Poseidón, Jacob, le dijo a Michael que se llevara el cuerpo y se deshiciera de él. En ese momento Michael debió haber tomado esa sangre, debió haber tomado evidencias de la escena para poder justificar, para poder demostrar que fue Jacob quien asesinó al director de la CIA y no él, ya que era la principal razón por lo que lo seguían. Bueno, una de tantas era haber asesinado al director de la CIA. Así que la verdadera misión de T-Bag, aparte de quitarle una vida, que esa vida que debía ser quitada era la de Poseidón, ya que Michael explica que mientras él esté ahí, él y su hijo, o sea T-Bag y Ash, no iban a poder estar viviendo felices como una bonita familia, y nadie más iba a poder hacerlo porque Poseidón iba a estar tras ellos. Y eso es algo bastante interesante, porque recordemos que T-Bag había como según cambiado y había decidido ya no asesinar a nadie, ya volverse un hombre de bien, pero al ver que ahora tenía un hijo y que su hijo corría peligro, pues nuevamente estaba dispuesto a asesinar nuevamente, porque esa era una de sus dos misiones. Una era asesinar a Poseidón y la otra era usar esa sangre que Ash había recogido en medio del lago para ponerla dentro de esa oficina de Jacob, y que cuando la CIA fuera a revisar la oficina de Jacob encontrara esa sangre, encontrar evidencias de que fue Jacob quien asesinó al director de la CIA y no Michael. Y aquí es donde vemos cómo todas las piezas se unen. Ash iba por la sangre, y Ash, al ser hijo de T-Bag y T-Bag querer protegerlo, pues ayuda a Michael a que esa sangre termine en el lugar correcto en la oficina de Jacob para poder ser incriminado, y al mismo tiempo pues T-Bag puede asesinar a Poseidón y todos felices. O sea, realmente fue un plan bastante elaborado que duró muchos años. Michael lo explica, tuvo que esperar mucho tiempo para que todo se alineara, porque por ejemplo tenían que esperar a que T-Bag estuviera libre de Fox River para poder ser parte del plan. Y también explica brevemente que usó a T-Bag, o le pidió ayuda a T-Bag, porque Poseidón tenía vigilados todos sus contactos o posibles contactos. He ahí por qué jamás pidió la ayuda de Sucre, porque era bien sabido que Sucre era un fiel amigo de Michael y que lo iba a ayudar tarde o temprano, pero jamás hubieran sospechado que Michael hubiese recurrido a T-Bag debido a que Michael odia a T-Bag. Pero bueno, después de que Michael logra entrar a esa guarida de Jacob, toma toda su información privada, secreta, que lo inculpa como haber traicionado a la CIA, haber creado 21 Boy, etc. Pues se reúnen para hacer un intercambio, porque recordemos que Poseidón tenía al hijo de Michael, y en esta serie de escenas tristemente vemos
vemos la muerte de Ash, debido a su personalidad volátil, pues termina tratando de quitarle el arma a la mujer agente, pero es una agente, es una entrenada, y pues esta mujer termina disparándole y Ash termina muriendo. Vemos un grito pues de dolor de T-Bag, bastante triste, y vemos una pequeña persecución de Michael huyendo con Poseidón detrás tratando de dispararle, y vemos que termina disparándole. Pero aquí vemos otra de las brillanteces de Michael, que solo podría hacerlo Michael, en donde en el momento en el que le dispara fue perfectamente planeado por Michael para que estuvieran dentro de un como tráiler, pero era un tráiler que estaba ambientado en esa misma escena en donde Poseidón previamente hace años había asesinado al director de la CIA. Si recuerdan, había sido como en montañas o en una cabaña en la nieve. Ahí es donde había asesinado Jacob al director de la CIA. Pues Michael recreó eso debido a las cámaras que había para crear una nueva escena de Jacob disparándole nuevamente al director de la CIA, aunque estuviera disparándole a Michael, ya que la pistola que tenía Jacob fue una pistola que le quitó a Michael y que solo tenía balas de salva, es decir, no hacían daño, por si no lo saben. Y el propósito era tener nuevamente imágenes de Jacob disparando en esta escena, hacer el mismo truco que le hizo Jacob a Michael y poder probar que fue Jacob quien le disparó al director de la CIA. Jacob, al por fin entender todos los planes de Michael, al por fin darse cuenta todo lo que había estado ocurriendo a lo largo de estos años, pues obviamente termina por perder la cabeza. Empieza una pelea entre Jacob y Michael, en donde Michael termina victorioso. Sin embargo, pues llega la CIA, Jacob previamente los había llamado y terminan por apresar a Michael. Sin embargo, ya en el interrogatorio vemos rápidamente que todas las piezas que Michael había estado preparando pues les llegaron al director de la CIA, al nuevo director de la CIA. Toda la evidencia de que fue Jacob quien creó 21 Boy, que era un traidor de la CIA, que él inculpó a Michael, que él le creó esa identidad falsa de Kanye Lotis, todo lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Y debido a que Jacob tenía como un asesor o un informático que se encargaba de hacer todo este tipo de cosas, que él fue el que hizo desaparecer a Michael, pues también lo interrogaron y confesó todos los planes de Poseidón, así de simple. Y por ello Michael por fin quedó libre y Jacob fue arrestado, porque recuerden, como les acabo de comentar, aparte de la confesión de su agente, pues T-Bag había plantado esa sangre que había recogido Ash del mar, o bueno, del lago, en la oficina de Poseidón, en la oficina de Jacob, que eran pruebas de que pues fue Jacob quien asesinó al director de la CIA. Así que básicamente se revolvió absolutamente todos los planes de Poseidón y con ello él fue a prisión y Michael por fin quedó libre. Y como últimos datos curiosos, el nuevo director de la CIA pues le propone trabajo a Michael. Por un momento creí que Michael iba a aceptar, porque al estar siempre perseguido por agencias, tal vez era una buena idea ser parte de las agencias para al menos ya no ser un blanco. Pero al mismo tiempo es entendible que Michael no confía en ninguna clase de agencias. Hemos visto corrupción en la compañía en todos los niveles del gobierno, ahora en la CIA. Entonces creo que es normal que no quiera trabajar con ninguno de ellos. Solo quiera tener una vida tranquila y normal. Y también, aunque no lo había mencionado, pero lo vimos rápidamente en el episodio, pues Lincoln sí estuvo mal herido, pero realmente no murió. Bastó un par de horas en el hospital, una breve operación, y estaba de pie, pues un poco herido, pero sin ningún tipo de problema. Y pues así vimos esa cara de alegría de Michael de por fin, después de alrededor de 10 años de estar escapando, contemplando desde Fox River, por fin le dicen que es libre, que se puede ir. Y lo que él también había mencionado en algún video hacia Sarah, pues le llaman Scofield y no Kanye Lotis. Ya estaba como harto y odiaba que le llamaran así. No quería ser recordado como Kanye Lotis, él quería ser quien siempre fue, Michael Scofield. Y como en las últimas escenas vimos algo bastante interesante, en donde Michael le pide un favor al director de la CIA, y ese favor no es otro que hacer que Jacob sea encarcelado en la misma celda que T-Bag. Y pues vemos una escena de T-Bag bastante pues contento, emocionado al tener a su nuevo compañero, ni más ni menos que al asesino de su hijo. No se nos muestra qué pasa, pero ustedes y yo podemos usar la imaginación. Ya conocemos a T-Bag. Y pues por último vemos una escena ya bastante tranquila, bastante alegre, de Michael y Lincoln platicando, y al mismo tiempo vemos a Shiva, que es la nueva como novia de Lincoln, al pequeño Mike y a Sarah, y vemos precisamente eso, a Michael estando bastante feliz, tranquilo, libre al fin, con su familia al fin, y aparentemente sin ningún problema en el futuro. Y pues bueno, con esta escena termina por fin, tristemente, Prison Break. Como un pequeño dato curioso, en ningún momento se ve que el pequeño Mike le llame papá a Michael, pero bueno, entendamos que estaba bastante confundido con todo lo que estaba ocurriendo, así que supongo que con el tiempo pues todo se aclarará. Y como otra cosa que también debemos tener en cuenta es, como ya les mencionaba hace un par de videos, que sí habrá sexta temporada, pero no hay ningún tipo de confirmación de alguna fecha. Puede ser dentro de 2 años, dentro de 3. No hay absolutamente nada de información de cuándo pueda surgir esta sexta temporada, y la razón es precisamente lo que vimos en este final de temporada, que todo terminó como muy bien cerrado, muy bien concretado. Entonces no hay como demasiada campo, o no sé cómo llamarlo, para crear una nueva temporada. O sea, sería demasiado estúpido decir sencillamente que la sexta temporada vuelven a incriminar a Michael y se vuelve a ir a prisión. Sería demasiado repetitivo
y ese es el conflicto en el que se encuentran los escritores y por lo cual no quieren hacer una temporada tan continua, sino que sí harán tal vez una sexta temporada, pero cuando tengan una buena idea de cómo justificar que nuevamente Michael entre en acción. O sea, no pueden solo estar encarcelando cada temporada a un nuevo miembro de su familia. Pero bueno, esperamos 10 años para esta quinta temporada, así que supongo que esperar un par más para la sexta, si es que surge, que esperemos que sí, pues no está tan mal. Pero bueno, ese fue el video del día de hoy. Por fin terminó tristemente Prison Break, así que coméntenme aquí abajo qué les pareció este final de temporada. ¿Creen que fue digno de Prison Break? Y en general, ¿qué les pareció toda esta temporada? Y quiero preguntarles a todos ustedes si quieren que haga un video como recapitulando todo lo que hemos visto en la temporada y haciendo como una explicación más concreta de todo lo que ocurrió, de todas las como pistas que se fueron dando y cómo se unió todo esto, porque creo que a lo mejor a muchos nos quedó como un par de dudas de pero ¿qué fue lo que vimos en ese capítulo? ¿O qué fue lo que vimos en este otro capítulo? Entonces pensaba hacer un video pues como unificando todo eso, platicando en general de toda la temporada y cómo todas las piezas se fueron uniendo. Eso lo pueden comentar aquí abajo junto a qué les pareció esta nueva temporada. Ya saben que si les gustó el video le pueden dar like y compartirlo para que más gente vea este video sobre el último episodio de Prison Break. No olviden suscribirse aquí en la parte de abajo y activar las notificaciones para estar al pendiente cada que subamos un nuevo video. Ya saben que yo soy Valtiero y nos vemos en un próximo video para que hablemos de series.